Gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos esta tarde, esta noche, Señor. Tú eres digno de ser alabado, eres digno de ser glorificado. Ahora, Señor, al entrar en tu palabra, te pido que cuando abra mi boca la llenes tú, Señor, y que esta noche podamos estudiar las Escrituras juntos, Señor, y que seamos edificados. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, lo pido todo. Amén. Bueno, esta noche vamos a estudiar en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Y quiero intitular este mensaje esta noche: no pierdas el enfoque. No pierdas el enfoque. Y vamos a comenzar desde el verso número 1 del capítulo 5 del segundo libro de los Reyes. Y vamos a ver la historia de Naamán, ¿verdad? Que consultó al profeta Eliseo para recibir su sanidad. Y vamos a comenzar en nombre del Señor. Perdonen. Ok. Dice la palabra de Dios. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Entonces, aquí tenemos una situación muy inusual, especialmente en esos tiempos, ¿verdad? Naamán era un hombre leproso, aun sin embargo tenía el favor de su rey, porque era un general muy eficaz. Y por medio de Naamán, el rey de Siria, me parece que era Ben-Hadad, obtuvo muchas victorias. Y si estudiamos la historia del Medio Oriente, especialmente en esos tiempos, los leprosos eran ostracizados, eran rechazados. En Israel, cuando un leproso se acercaba, tenía que gritar de cierta distancia leproso antes de poder proceder para que la gente se hiciera a un lado. Entonces, cuando una persona salía leprosa, lo echaban fuera del campamento, fuera de la ciudad, y vivían en colonias de leprosos donde poco a poco morían y eran totalmente rechazados por la sociedad. Pero aquí tenemos un ejemplo, una excepción de este hombre que era honrado en gran manera por su capacidad de líder. Y acuérdense que espiritualmente la lepra simboliza el pecado, ¿verdad? La lepra, si no se trata, es una enfermedad muy terrible, ¿verdad? Comienza a comerse la carne de la persona, se le empiezan a caer los oídos, la nariz, las extremidades, y poco a poco, como quien dice, se va despedazando hasta que muere. Y eso es lo que hace el pecado en la vida de una persona. Si no se trata con ese pecado y se deja que tome raíz en el alma, el espíritu de la persona, entonces ese pecados matan lentamente a la persona hasta que la dirigen a la muerte espiritual. Bueno, y verso 2 dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Había guerra durante ese entonces
con el reino del norte de Israel contra Siria. Y a causa del pecado de los reyes de Israel, Israel nunca tuvo un buen rey. Una vez Dios levantó a un rey que se llamaba Jehú, el rey que mató a Jezabel y mató a los adoradores de Baal y destruyó el templo de Baal, hizo muchas cosas buenas, pero no se arrepintió totalmente y siguió adorando a los dioses falsos de Canaán. Entonces, la triste historia del reino de Israel es que nunca tuvieron a un rey justo, ¿verdad? Y lo que pasó es que los reinos que David había conquistado y Salomón había dominado, ahora se empezaron a levantar en contra de Israel. Y Siria, bajo el rey Ben-Hadad, era uno de ellos. Y lo que hacían es que iban en bandas armadas, atacaban a las ciudades, se llevaban a hombres, mujeres, se llevaban animales y los ponían como esclavos. Y en esta ocasión había una jovencita que se habían robado, se habían llevado de Israel y la pusieron como sierva de la esposa de Naamán. Y esta muchacha era una mujer temerosa de Dios. Y fíjense lo que le dijo a Naamán, le dijo en verso 3, dice, esta dijo a su señora, le dijo a su ama, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Los profetas Elías y Eliseo, ellos ministraron en el reino del norte. Ellos ministraron a los reyes malos. Verso 4 dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos, mucho dinero. Esta cantidad de plata y de oro, hermanos, era mucho dinero. Y tomó 10, ¿cómo se le diría? 10 cambios o mudas de vestidos. Y acuérdense, en esos tiempos, hermanos, las personas no son como ahora, pues Dios ha prosperado la sociedad y tenemos varios cambios de ropa, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos, la gente pobre, si le iba bien, tenía 2 cambios de ropa. Entonces, esto que Naamán juntó para llevar al profeta era considerado mucho dinero y mucha ropa. 10 cambios de ropa, imagínense. Verso 6, también tomó cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de la lepra. Eso es muy interesante, ¿verdad? La manera que escribió. Verso 7 dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Y acuérdense, este era un rey apóstata, no tenía fe en Dios. Tal vez si una carta así le hubiera llegado al rey Ezequías o a un rey David o a un rey Josías, tal vez hubieran dicho, no, ¿sabes qué? Ya sé lo que quiere ir con el profeta, pero como era un hombre apóstata, era un hombre que no servía al Señor, le entró pánico y dijo, ¿por qué me está pidiendo a mí? ¿Acaso soy yo Dios? Y la segunda parte de verso 7 dice, considerad ahora y ved cómo busco ocasión contra mí. Pensaba que le estaba buscando pleito, ¿verdad? Para atacarlo, pidiéndole una cosa imposible. Pero de alguna manera, verso 8 dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, Eliseo en hebreo, hermanos, es Elisha.
El profeta Elías en hebreo es Eliyahu. Y cada vez que ustedes ven un nombre en hebreo que termina como Yahu, como Netanyahu, Eliyahu, Yirmeyahu, que es el profeta Jeremías. Por ejemplo, en el ejemplo de Elías, Eliyahu, Elí significa mi Dios y Ya es otro nombre para Dios. Entonces el nombre de Eliyahu, de Elías, quiere decir mi Dios es Jehová. Y el nombre, como les digo, el nombre hebreo de Eliseo es Elisha o Elisha. Entonces cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? ¿Verdad? Le está diciendo: ¿por qué estás haciendo? Y hermanos, miren, Elías y Eliseo eran hombres de carácter muy fuerte, ¿verdad? Y tenían que ser, porque ellos trataron con Acab, Elías trató con Acab y con Jezabel, que lo quiso matar. Entonces, estos eran unos hombres que eran no necesariamente muy amables, ¿verdad? Eran tal vez hasta rudos, porque tenían que serlo a causa de la persecución que se levantaba en contra de los siervos de Dios. Y entonces Elías le hablaba duro a Acab, Eliseo le hablaba duro a Joram, a los reyes que estaban durante su tiempo, y le dice: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Envió a decir al rey: venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces, estos profetas, hermanos, tenían una relación muy íntima con Dios. Dios los usaba de una manera que realmente no usó a ninguno de los demás profetas, ¿verdad? Elías y Eliseo juntos hicieron muchos milagros. Y si estudiamos las vidas de los demás profetas como Daniel, Abdías, Joel, todos esos profetas, no está grabado que hicieron muchos milagros, pero el manto, la unción que estaba sobre Elías y Eliseo, hicieron muchos milagros. Dios los usó para los milagros, y lo que yo pienso es por el tiempo que vivían, ¿verdad? Vivían en el Israel apóstata, adoraban a dioses falsos, y ya ven lo que Dios hizo por medio de Elías. Resucitó a un niño, descendió fuego del cielo cuando retó a los profetas de Baal. Eliseo hizo que un pedazo de fierro flotara, le dio de comer con poca comida a 100 profetas, y cuando se burlaron de él, los reprendió y salieron osos y mataron a varios jóvenes. Entonces, son varios milagros que Dios hizo por medio de estos profetas. Los usó de una manera que no usó a otros profetas. Y lo interesante es que ninguno de estos profetas que sepamos escribió nada, ¿verdad? No tenemos el libro ni de Elías ni el libro de Eliseo, aun sin embargo Dios los usó para hacer estos milagros. Y fíjense lo que dice aquí, dice, verso 9, dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Entonces notemos una cosa aquí, que no salió personalmente Eliseo a decirle estas cosas, sino que envió a su siervo Gehazi. Y lo que sucede, hermanos, en esta situación es que Naamán pues era un general enemigo de Israel. Habían hecho mucho daño a Israel, y en segundo lugar, pues eran paganos, adoraban a dioses falsos. Y Eliseo no quiso, realmente no lo quería reconocer, pero sin embargo quería dar testimonio de que él era profeta de Dios. Entonces cualquiera pensaría: oh, te vino a visitar un general, ve a salir, póstrate y lo que sea, ¿no? Y Eliseo no hizo eso. Dijo: no, ¿sabes qué? Gehazi, ve y dile a Naamán, al general,
que vaya al río Jordán y se zambulla 7 veces. Verso 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Entonces, 2 cosas. Una, estaba ofendido porque no salió Eliseo. 2, porque le dijo que se fuera a lavar al río Jordán. Y los que hemos ido a Israel, sabemos, hermanos, que el río Jordán no es un río Amazonas, no es un río Mississippi, no es un río así grande, bonito, es un río poco angosto en ciertas partes y el agua está sucia, ¿verdad? El agua del Jordán no es un agua clara. Entonces se enojó el general, su ego se encendió y dijo, mira, ni siquiera sale a hablarme personalmente y quiere que me vaya a ir a lavar a su río sucio. Yo pensé que iba a salir, iba a levantar las manos, iban a ver fuego del cielo, iban a pasar cosas y iba a ser sano. Y pues no fue así, no fue así. Verso 12 dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió enojado, ¿verdad? Y hermanos, lo que también debemos comprender es que Dios hace las cosas a su manera, ¿verdad? Muchas veces todos hemos tenido peticiones ante Dios. Todos le hemos pedido que nos conteste las oraciones. Y la mayoría de las veces Dios contesta las oraciones de una manera que no nos esperamos. Y hay 2 razones por esto. Número 1, Dios es soberano y nadie le dice a Dios qué hacer. Él es el rey, Él es Dios. Y número 2, hace las cosas de cierta manera y casi siempre de una manera imposible para que la gloria se vaya hacia Él. Tenemos que entender eso cuando queremos que Dios nos use de la manera que queramos, imponer manos, que la gente reciba el don del Espíritu Santo, sanar, hacer milagros, tener fe, hablar en otras lenguas, interpretar las lenguas, todo eso. Todas esas cosas, hermanos, son para traerle gloria a Dios. Entonces, cuando no tenemos un corazón correcto y queremos llamar la atención a nosotros, muchas veces el Señor detiene su unción por un tiempo hasta que no llegamos a un lugar donde reconocemos que esto no es para traer gloria a nosotros, sino que es traer gloria a Dios. Entonces, siempre que hagamos algo, hermanos, para el Señor, que sirvamos a alguien en la manera que sea, acuérdense que es para traerle gloria a Dios, ¿verdad? Y Dios quería engrandecer su nombre, pero lo iba a hacer a su manera. Y Eliseo, siendo un siervo de Dios, pues hizo lo que Dios le dijo. No salió y lo envió a que fuera a lavarse en el río Jordán. Y ahora, uno de sus siervos más sabios se levantaron y le dijeron en verso 13, dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? ¿Verdad? Si a lo mejor Eliseo le hubiera dicho, mira, súbete un caballo y dale todo lo que dé el caballo y luego regrésate, a lo mejor lo hubiera hecho porque se hubiera mirado muy bien, ¿no? Y le dijo, si el profeta te hubiera dicho que hicieras algo grande, no lo hubieras hecho. Ahora te está diciendo simple y sencillamente que vayas a un río y te laves. ¿Cuál es el problema? Entonces, prevalecieron los siervos, verso 14, dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Fíjense nomás. Después de estar blanco de lepra
Y la piel, hermano, no crean que la apariencia de la piel es muy bonita cuando tienen lepra. Pero dice que después de que se lavó en el Jordán 7 veces, tal, ah, tal como dio la palabra el profeta, dice que entonces su piel se hizo como la de un niño, ¿verdad? Los bebés cuando tocan su piel está limpia, limpiecita y está blandita, ¿verdad? Entonces hizo un gran milagro Dios por medio del profeta Eliseo. Ni siquiera le puso manos a Eliseo. Nomás le dijo, veas esto, y el 7 es el número de plenitud, de compleción de Dios, y las aguas representan, uh, representan limpieza, representan sanidad. En este caso, aunque sean las aguas sucias del Jordán, por haber obedecido la palabra de Dios 7 veces y en las aguas, y quedó limpio de su lepra, ¿verdad? Y otra cosa, miren, Dios, hermanos, casi nunca trabaja de la misma manera, ¿verdad? A alguna persona se le puede ocurrir, ¿sabes qué? Me voy a ir a Israel, estoy enfermo, me voy a zambullir 7 veces en el río Jordán, y no le sorprenda que no pase nada. ¿Por qué? Porque es a la voz de Dios, es obedecer la voz de Dios. Cuando el ciego se presentó a Jesús, a Yeshua, y Jesús tomó, escupió, hizo lodo en la tierra y le ungió en las, ¿cómo se llaman? Los párpados, y le dijo que se fuera a lavar, me parece, si me recuerdo bien, al estanque Siloé. El hombre le hizo caso y sanó. Pero les garantizo que si alguien tratamos de hacer eso ahora, a hacerlo con nuestra saliva y ponerlo en los ojos, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque todo es al tiempo y de la manera que Dios quiere obrar en ese momento. Acordémonos de esa palabra, hermanos, cuando le pidamos a Dios que nos use, Él nos va a usar, pero lo va a hacer a su tiempo y lo va a hacer a su manera. Le estás pidiendo una petición al Señor, el Señor te la va a contestar, pero la va a contestar a su tiempo y a su propia manera. Verso 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¿Ven cómo la gloria se va al Señor? Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y acuérdense, llevaba mucho oro, llevaba mucha plata, llevaba muchos cambios de ropa. Pero el varón de Dios le dijo, mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y él le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. La Biblia nos dice, hermanos, que de lo que hemos recibido de gracia lo debemos de dar, ¿verdad? El evangelio no es para vender, servir a otras personas no es para enriquecerse. Entonces, Eliseo comprendía esto, ¿verdad? Cuando una persona camina con el Señor, él o ella saben que ministrar a otras personas el evangelio, la sanidad, lo que sea, es gratuito. El Señor murió por nosotros y fue gratuito, es un don gratuito cuando recibimos la salvación. Y no debemos estar vendiendo el evangelio, ¿verdad? Hemos conocido personas que se llaman profetas que cada vez que las veíamos se le van pidiendo dinero. Y entonces me viene a la mente cuando miro esto, que un verdadero hombre o mujer de Dios no sirven para agarrar dinero. Y en este caso yo pienso que Eliseo tampoco quería recibir nada de este hombre porque era un hombre pagano, ¿verdad? Y Dios proveía por los profetas. Y aun sin embargo se rehusó. Entonces fíjense, Naamán hizo una cosa muy interesante. Verso 17 dice, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas,
Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová le pidió que le diera tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el territorio le pertenecía a Dios. Israel, hermanos, le pertenece a Dios. Él santificó, él apartó la tierra de Israel para él. Es la única porción de bienes y raíces donde Dios ha dicho que le pertenece a él. Y Naamán, de alguna manera, espiritualmente, él comprendía que ese territorio era de Dios y él le dio su vida a Dios y ahora quería llevar tierra, tal vez de alguna manera para hacer un altar o algo, y adorar al Dios de Israel. Son cuestiones de territorios espirituales. Eso es lo que no entiende el mundo. Los países, las Naciones Unidas, que insisten en un plan de dividir a Israel, de darle parte de Jerusalén a los árabes y parte a los judíos, no comprenden que esa tierra no le pertenece a nadie, le pertenece a Dios y Dios se la dio a los judíos. La tierra de Israel la llaman la tierra santa porque esa tierra la apartó a Dios para él y Dios se la dio a los judíos. Por eso es que ahorita se pelean por todos lados y todos quieren a Jerusalén, todos quieren la tierra de Israel. Pero la gente que está haciendo eso no comprende que están en contra de los planes de Dios. Por eso escribió el profeta Zacarías, dijo que iba a ser a Jerusalén una piedra pesada. Y todos los que vengan en contra de ella, dice, van a ser despedazados. Porque esa tierra, la tierra de Israel, le pertenece a Dios. Y Dios se la dio a los judíos. Y va a llegar un día cuando Jesús, Yeshua, regrese a este mundo, toda la tierra que Él le prometió a Israel, se la va a dar. Es una porción mucho más grande de lo que es ahora. Pero acuérdense de esto, Israel le pertenece a Dios y Dios le dio esa tierra a Abraham, Isaac, a Jacob y a sus descendientes. Acuérdense de eso. Acuérdense cuando viene el noticiero que se están peleando en Gaza, que los palestinos se están demandando, que Israel se ha dividido, que las Naciones Unidas están a favor de eso. Acuérdense de eso. Esa tierra no le pertenece a nadie, le pertenece a Dios y Dios se la dio al pueblo de Israel. Entonces, Naamán reconocía el territorio espiritual que pertenecía al Dios verdadero. Y él ya no quería adorar a otros dioses, pero quería adorar al Dios de Israel y se quería llevar una porción de la tierra para llevarla a su país y allí rendirle culto al Dios verdadero. Ven, los milagros también, hermanos, son para salvación. ¿Verdad? Cuando la gente ve milagros, muchas veces creen y se entregan al Señor. Y entonces este acto, esto que le pidió Naamán a Eliseo, era un acto muy espiritual, ¿verdad? Quería llevar tierra que le pertenece al Dios verdadero para adorarlo en tierra donde se adoraban a dioses falsos, a dioses ajenos. ¿Ven? Muy interesante. Hay mucho más de esto de lo que se ve, pero es un asunto espiritual. Y yo creo que Dios honró a Naamán por haber hecho eso. Verso 18 dice, pero le pidió algo, dice, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo,
ve en paz, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces dijo, pero ¿sabes qué? Lo único que te pido, yo sé que mi rey va a querer que vaya con él, va a adorar y todo, y que Dios no tome esto en contra de mí. Y Dios le concedió, porque Eliseo le contestó y le dijo, ve en paz. Quiere decir que Dios le concedió esa petición, porque sabía que ahora su corazón, el corazón de Naamán, ya no le pertenecía a los dioses falsos, sino que le pertenecía al Dios verdadero. Una conversión tremenda. Y ahora, nótense otra cosa aquí, que ahora estaba en la presencia de Eliseo. Al principio Eliseo no quiso salir, a lo mejor porque tenía miedo que le pegara la lepra, pero después de que fue limpio, ahora ya habló con Eliseo. Y Eliseo no quiso tomar ninguno de sus regalos, pero sí le concedió que llevara tierra a su propio país para que adorara al Dios verdadero. Es muy interesante, hermanos, lo que terminan territorio espiritual es muy real, ¿verdad? La tierra está dividida, está gobernada por principados, potestades, está gobernada por ángeles caídos, demonios, y son espíritus territoriales, ¿verdad? En el mundo espiritual existe una jerarquía territorial donde el enemigo gobierna las naciones. Los principados, los ángeles mayores, ellos están sobre continentes, naciones enteras, ¿verdad? Después son divididos en rangos más bajos y gobiernan ciertos territorios. Entonces, aquí vemos un ejemplo donde Naamán reconocía que ese territorio le pertenecía al Dios verdadero y por eso es que pidió llevar tierra. Muy interesante. Es muy interesante. Ok, entonces Eliseo lo bendijo y iba muy contento. Pero entonces sucedió algo. Dice, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien. Mi señor me envía a decirte, estaba echando mentiras, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, pues estaba encantado, por supuesto que sí. Te ruego que tomes 2 talentos, y él le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Entonces, pues Naamán, claro, estaba muy contento, claro que se creyó la mentira de Giezi. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, luego mandó a los hombres que se fuesen, entonces escondió lo que le habían regalado. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, hermanos, Eliseo le hablaba a Elías, y Eliseo les hablaba como si fuéramos hablando aquí nosotros, ¿verdad? Es más, ustedes se acuerdan cuando el ejército de Siria estaba planeando entrar a Israel y saquear, Dios le avisaba a Eliseo, ¿se acuerdan? Le avisaba a Eliseo dónde iban a estar. Eliseo le decía al rey, a Joram, y se movían o se escapaban o algo pasó. Y entonces, de tal manera que el rey de Siria dijo, hey, ¿quién de entre nosotros nos está espiando y le está diciendo nuestros planes? Entonces alguien le dijo, no, dice, es que en Israel hay un profeta Eliseo y Dios le dice las cosas. ¿Se acuerdan? Y después fue todo cuando rodearon la casa de Eliseo y Dios abrió los ojos de Giezi y estaba rodeado de ángeles con carros de fuego. Y pueden leer esa historia, está muy bonita. Pero Dios le hablaba a Eliseo. Tal vez le hablaba en voz alta, como hablamos, pero el caso, fíjense lo que pasó. Llegó
Giesi, y seguramente estaba muy contento porque tenía algunas riquezas, pero Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Lo descubrió. Y fíjense, es interesante, pero Giesi había visto cómo Dios usaba a Eliseo. Había visto los milagros, porque cuando una persona iba a suceder a un profeta, un siervo, eran muy unidos, como Eliseo con Elías. Cuando llegó el tiempo que Dios iba a llevar a Elías, le dijo a Eliseo, quédate aquí, voy para acá. Y dice, no, vive Jehová, que no me voy a apartar de ti. Y finalmente Dios iba a llevar a Elías, y él le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y dijo, quiero una doble unción, doble porción de tu unción. Y Elías le dijo, si me miras cuando me lleve el Señor, se te va a conceder. Entonces, eran muy pegados, pues allegados. Y Giesi era lo mismo con Eliseo. Y Giesi había visto cómo Dios usaba poderosamente a Eliseo. Pero sin embargo, llegó ese momento. Y fíjense lo que le pasó, verso 27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Verdad? Lo castigó Dios. Entonces, ¿qué pasó aquí? Por eso intitulé este mensaje, no pierdas tu enfoque. Eliseo perdió el enfoque, ¿verdad? De su llamado como profeta, de su llamado como siervo de Dios. Y la avaricia dominó sus pensamientos, su corazón, de tal manera que se volvió un mentiroso. No sé si él tenía hábito de decir mentiras o no, pero le echó mentiras a Naamán y después le echó mentiras a Eliseo. Y terminó con lepra, que simboliza el pecado que dirige a la muerte. No sabemos si Giesi se arrepintió o no, pero el punto que quiero hacer esta noche es que Giesi quitó su enfoque de Dios. Quitó su enfoque de su llamado, de lo que Dios quisiera, y echó mentiras, y su avaricia lo llevó a recibir regalos que su señor, que el profeta Eliseo le había dicho, no lo tomes. Entonces, ¿cuál es la lección para nosotros esta noche? Hermanos, no debemos de perder el enfoque. Nada vale nuestra alma. Nada, ¿cómo lo diría? No debe de haber nada, hermanos, que nos aparte de Dios, que nos aparte de nuestro llamado, que nos aparte de nuestra relación con Dios. Ni las riquezas, ni la fama, ni las cosas de este mundo deben de quitarnos o desviarnos de nuestra relación con Dios. Y como habíamos visto, Giesi miró increíbles milagros de Dios, cómo Dios usaba a Eliseo, pero por decirlo así, por una sopa, una sopa de lentejas, un plato de lentejas, se perdió el enfoque y salió leproso él, y no nomás él, sino todas sus descendencias. Es algo muy triste, pero hermanos, eso es lo que hace el pecado. El pecado no solamente afecta a la persona, sino que también afecta a sus descendientes, ¿verdad? La iniquidad generacional o las maldiciones, como las llaman. Y esta noche quiero animarnos a todos a que no perdamos el enfoque, que caminemos en una relación íntima con Dios para que no seamos seducidos, no seamos
um, no seamos, no seamos engañados de tal manera a que nos apartemos del camino del Señor. Debemos pedirle al Señor que nos ayude, hermanos, a enfocarnos especialmente en estos tiempos donde hay tanto engaño, tanta mentira, para que podamos ser fieles y llegar hasta el final. Padre, te damos gracias esta noche, te alabamos y te bendecimos. Te damos honra y gloria a ti, solamente a ti. Señor, ayúdanos a no perder el enfoque, sino a seguir, Señor, en una relación muy íntima contigo, caminar contigo, Padre, pidiéndote que siempre seas tú el que nos guardes y nos sostengas. Te lo pedimos todo en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Dios les bendiga a todos, pasen muy buenas noches y shalom.